Práctica de Electrotecnia 1. Hoy vamos a ver en nuestro video los ejercicios seleccionados de la guía número 1. Hemos puesto de título a este trabajo una guía para hacer la guía que nos guía. Se los dejo para que lo piensen. Bueno, vamos a ver, primero vamos a empezar con un ejercicio relativamente fácil, que es el ejercicio número 18. Que nos pide calcular la resistencia equivalente, la corriente total y las tensiones y corrientes en cada una de las resistencias. Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se distribuyen las corrientes en el circuito para saber cuáles de las componentes están en paralelo y cuáles otras están en serie, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dividir nuestras corrientes de acuerdo a si encontramos un nodo o no. En este caso, obviamente, el primer nodo divide las corrientes. En el segundo nodo se cumplirá que las corrientes componentes se juntan y volverán a dar la corriente original I. La forma de calcular la resistencia equivalente, entonces, una vez que tenemos este dato, es muy sencillo, porque ya sabemos que cuando la corriente se divide, las resistencias van a estar en paralelo. Cuando las corrientes son la misma o circulan con el mismo valor, las componentes van a estar en serie. Entonces, acá es fácil ver que la batería está en serie, por ejemplo, con la resistencia 25,2. Que esta resistencia 25,2 está en serie con el paralelo de la resistencia de 8 y la de 12, y después no hay más nada a considerar. Así que pasemos directamente a la realización del cálculo de la resistencia equivalente. Lo escribimos directamente. Esto va a ser 25,2 ohms más 8 en paralelo con 12. Se indica así, y esto nos da 30 ohms, que coincide con la respuesta que está dada en la guía. La corriente total obviamente va a ser la tensión total de alimentación, en este caso 30 volts, dividido la resistencia equivalente, que por casualidad nos dio 30 ohms. Entonces nuestra corriente total va a ser de 1 ampere. Esa corriente total circula por la batería y por la resistencia 25,2. Para el punto C, lo que vamos a hacer antes de seguir va a ser ver cómo, al haber elegido las corrientes como las elegimos, las caídas de tensión automáticamente quedan determinadas. No podríamos elegir al revés esta caída de tensión que yo acabo de dibujar acá. Esta no la podríamos elegir al revés, porque si no estamos contradiciéndonos con nuestra elección de corrientes. Entonces, obligadamente, la corriente siempre entra por el signo más y sale por el signo menos. Entonces, en cada una de las resistencias vamos a tener esta distribución en las caídas de tensión. Y ahora simplemente las calculamos. Por ejemplo, la tensión sobre la resistencia de 25,2 va a ser la corriente que le circula, que es de 1 ampere, multiplicada por la resistencia que tiene, que es 25,2 ohms, con lo cual esa caída de tensión es 25,2 volts. Si acá hay 25,2 volts y cuando yo salí a recorrer el circuito había 30, quiere decir que quedan 4,8 volts que van a ser la tensión que van a tener la resistencia de 8 y la resistencia de 12, porque las dos comparten la misma tensión. Debido a que comparten la misma tensión, la corriente sobre la resistencia de 8 va a ser los 4,8 volts que dijimos que tiene de tensión dividido la resistencia de 8, con lo cual tendremos 0,6 amperes. Y en el caso de la resistencia de 12 van a ser 4,8 volts dividido los 12 ohms en cuestión, y eso nos producirá una corriente de 0,4 amperes. Obviamente, sumadas estas dos corrientes nos tienen que dar la corriente original de 1 ampere, como forma de verificar que el ejercicio está correctamente desarrollado. Seguimos con otro ejercicio.
Este es un poco más complicado, por ejemplo, el ejercicio 20. En el ejercicio 20 volvemos a usar nuestra estrategia de marcar primero las corrientes. Entonces, marcamos la corriente de la fuente, la llamamos I, marcamos acá una división de corrientes que evidentemente se va a dar, como por ejemplo I sub 1 e I sub 2, corrientes que siguen debido a la división, y otra vez en el otro nodo se vuelven a dividir las corrientes en, digamos, I3 e I4. Por supuesto se pueden usar letras, números, lo que uno quiera para indicarlo, pero esto nos permite ya ir viendo cómo se va a calcular la resistencia equivalente. Por ejemplo, la resistencia equivalente va a incluir estas dos resistencias que quedan en paralelo, estas dos resistencias que quedan en paralelo y que van a ir en serie con esta resistencia de 24 volts, y la combinación de esta serie más el paralelo, la combinación de esta totalidad va a ir en paralelo con la resistencia de 48 ohms. Todo eso lo podemos anotar en nuestro desarrollo para la resistencia equivalente, y podemos decir que la resistencia equivalente, en este caso, que va a haber la fuente de 24 volts, va a ser 48 ohms en paralelo con, y ahora escribo con llaves para hacer el desarrollo posterior, 24 ohms en serie con 60 en paralelo con 40 ohms, que se va a hacer primero como cálculo y después se va a poner en paralelo con los 48, y todo este cálculo me da 24 ohms en total, como lo indica la guía. En el ejercicio B también es igual de fácil que el anterior y justo da el mismo valor. La corriente va a ser los 24 volts de alimentación dividido los 24 ohms de la resistencia equivalente, me van a dar 1 amper, que es la corriente que es solución en este inciso. Ahora, para el ejercicio C, para el inciso C, lo que vamos a tener que ir viendo es cuál es la distribución de las tensiones a lo largo de todo el circuito. Lo primero que podemos notar cuando nos fijamos en la resistencia de 48 ohms es que queda justamente conectado a 24 volts de tensión, con lo cual su corriente es fácil de calcular. Vamos a marcar y ahora vamos a ver cómo sigue todo este cálculo, que parece complejo pero que en realidad es bastante elemental. Vamos a ver cómo seguimos una vez que tenemos nuestra determinación de la corriente I sub 1. Primero, la I sub 1, tal como dijimos, le caen 24 volts y la resistencia es de 48 ohms, con lo cual aparecen 0,5 amperes circulando por esa rama. Y ahora vamos a continuar con las corrientes que siguen. Pero hay una cuestión fácil. Como al nodo entró 1 amper y ya se le perdieron 0,5 amperes que salieron hacia la izquierda viajando, la I sub 2, sin lugar a dudas, tiene que ser 0,5 amperes también, que es lo que falta para sumar el amper que entró. Sabiendo que esto es 0,5 amperes, yo sé que la tensión en la resistencia de 24 ohms tiene que ser 0,5 por 24 ohms, 0,5 amperes por 24 ohms, o sea, 12 volts de tensión. Por otro lado, si tengo 12 y empecé con 24, sé que la tensión en la resistencia de 60 y la tensión que es la misma en la resistencia de 40 tienen que ser los 12 volts que faltan para llegar a 24, de donde I sub 3 tendrá que valer 12 volts dividido 60 ohms, que me va a dar como valor 0,2 amperes, y I sub 4 tendrá que ser 12 volts dividido 40 ohms, que me va a dar como valor de la corriente 0,3 amperes, de donde otra vez 0,2 más 0,3
me dan los 0,5 amperes que entraron a ese paralelo, más los 0,5 de la I1, me da la corriente de 1 amper total que pasaba por la fuente. Nuevamente verificamos con poco esfuerzo que se cumple la ley de Kirchhoff de las corrientes en todos los nodos. Obviamente podríamos hacer una verificación similar para la ley de Kirchhoff de las tensiones, ejercicio que le dejamos al que pueda estar interesado, es muy sencillo realizar, recomendación, háganlo. Otro ejercicio interesante para ver y que suele traer alguna complicación a los alumnos es el 22 porque es el primero que tienen en donde aparece un generador de corriente. El generador de corriente tiene como característica mantener 2 amperes en la rama donde esté instalado, no importa la tensión que a él le caiga. Es decir, entre los nodos superior e inferior de conexión del generador de corriente puede caer cualquier tensión, pero la corriente que va a circular por esa rama es 2 amperes sí o sí, sin lugar a duda, ¿sí? Esos 2 amperes se van a dividir después de haber entrado en el nodo en una corriente I sub 1 y una corriente I sub 2, que a su vez se va a dividir en I sub 3, que va a bajar acá, y esta corriente que viene por acá, que se va a llamar I sub 1, 2, que es la que me piden a mí. Recuerden que el orden de los subíndices 1, 2 me indica el sentido de la corriente, desde 1 hacia 2. Así que tiene que viajar en esa forma. Si me hubieran pedido I2, 1, tengo que dibujarla al revés. Ojo con eso porque a veces puede producir un error en el cálculo, considerarla al revés en sentido, ¿no? Bueno, lo primero que podemos hacer para hacer este cálculo, y ya que veníamos haciéndolo siempre, es calcular cuál es la resistencia equivalente que ve el generador de corriente. Para eso empezamos de atrás para adelante. En principio, la resistencia de 8 y la de 24, sin lugar a dudas, están en paralelo, así que ya puedo irlo calculando, digamos, 8 en paralelo con 24 me va a dar 6 ohms de resistencia equivalente. Y eso va a quedar en serie con la resistencia de 3 ohms que está en forma horizontal arriba. Y a su vez, esas dos resistencias, digamos, la suma de esa combinación, va a quedar en paralelo porque divide las corrientes, el nodo va a quedar en paralelo con la 18. Así que la resistencia equivalente total va a ser 18 ohms, que está en la rama del lado derecho, que va a ir en paralelo con 3 más 6. Lo escribo todo así solamente para que quede asentado cómo se calculó. Y entonces 18 en paralelo con 9, lo voy a escribir, ya que estoy, ¿sí? Me da 6 ohms. La resistencia equivalente es de 6 ohms, así que la tensión del generador de corriente va a ser 2 amperes por 6 ohms, 12 volts que va a haber entre el nodo superior y el nodo inferior. Después, por otro lado, podríamos calcular, por ejemplo, la corriente I1 e I2. La forma más fácil es obviamente calcularlo por la tensión que tenemos. Entonces decimos que I1 va a ser los 12 volts dividido 18 ohms que está generando allí, y esto me va a dar 2 tercios de amper. 2 tercios, disculpen la letra, 2 tercios de amper, con lo cual la I sub 2, la del lado izquierdo, va a ser los 2 amper menos los 2 tercios que se pierden hacia el lado derecho, que me va a dar 4 tercios de amper de corriente. Y ahora, ya que estamos, vamos a utilizar un concepto que es el divisor de corrientes. ¿Sí? El divisor de corrientes. Dice el principio no es un principio, en realidad es un teoremita, dice que la corriente que circula por una rama de un paralelo, en este caso la I12,
es igual a la corriente que entra al paralelo, que en este caso es I sub 2, por la resistencia que no me interesa calcularle la corriente. En este caso no me interesa calcular la corriente por la resistencia de 24 ohms sobre la suma de las dos resistencias que forman el paralelo, en este caso 24 y 8 ohms. Y en este caso esta cuenta me va a dar exactamente 1 ampere, tal como lo indica la respuesta en nuestro caso. Este principio del divisor de corrientes es fácilmente deducible, se los hago acá como aclaración en una rápida representación, para que lo vean. Digamos, si yo tengo una corriente I total, vamos a decirle, I que entra al paralelo y provoca la circulación de dos corrientes I sub 1 e I sub 2, se puede decir que I total por el paralelo de R1 y R2, que es el producto de R1 y R2 sobre la suma de R1 más R2, y la tensión es la misma que I sub 1 que provoca al pasar por R1, perdón, por R1, ¿sí? Por R1. Al pasar por R1, la corriente I sub 1. Entonces me queda que yo simplifico R sub 1 de un lado con la R sub 1 del otro, que están como factor en los dos casos, y me queda que la corriente componente I sub 1, ¿sí?, es lo mismo que la corriente total que entra al paralelo por la resistencia por la cual no pasa la corriente que me interesa, dividido la suma de los dos, y esa es la fórmula del divisor de corrientes, una aplicación elemental de las leyes de Kirchhoff, por supuesto. Y finalmente vamos a ver el ejercicio número 23, que tiene como dificultad el hecho de tener una fuente de corriente controlada. Otra vez aparece acá el cálculo de I sub 1,2, que por la forma en la cual está indicada I sub 1,2 tendrá que ser así. I sub 1,2 vendrá por acá y tiene otros componentes de generador de corriente fijos, que son de corriente constante, que son un generador de corriente 6, otro generador de corriente 2 y una resistencia que se puede variar de valor. Vamos a resolver este problemita solamente para uno de los valores. Vamos a hacer R5 igual 1 ohms y acá le vamos a poner que baja una corriente que nosotros vamos a llamar I sub 5, porque es la corriente que baja por R5, y vamos a marcar todo lo que nos ayude para entender el desarrollo del problema. Vamos a ver. En principio, por acá viene una corriente de 6 amperes, entra al nodo. Como baja acá una corriente I sub 5, la corriente que sobrevive yendo de izquierda a derecha va a ser 6 amperes menos I sub 5. Y otra vez seguimos viajando hacia la derecha, ¿sí? La corriente que va a sobrevivir hacia la derecha o que va a quedar circulando hacia la derecha va a ser los 6 amperes menos I5 que circulan ahí, y ahora se me incorporan 2 y 1, 2. Hay dos corrientes I sub 1, 2 que circulan de izquierda a derecha al entrar a este nodo. Acá baja una I sub 1, 2, con lo cual quedan circulando hacia la derecha 6 amperes menos I sub 5 un solo I sub 1, 2, que es el que queda porque el otro I sub 1, 2 viene para abajo. Vamos a ver cómo eso nos ayuda a resolver el problema en pocas ecuaciones. Vamos a escribir esta ecuación. Si a la derecha tengo que 6 amperes menos I5 más I1, 2 están circulando por esa rama, esa corriente necesariamente tiene que valer 2 amperes, que es el valor que impone el generador de corriente. Así que ya tengo una primera ecuación a escribir. Y después tengo una ecuación de tensión. Por ejemplo,
la tensión que cae sobre la R5 tiene que ser la misma que cae sobre la R de 3 ohms. Así que I12 por 3 ohms tiene que valer lo mismo que I5 por 1 ohm. ¿De dónde? Tacho las unidades y me queda que 3 veces I12 tiene que ser el valor de I5. De donde puedo reemplazar arriba en la ecuación que primero escribí y decir que 6 amperes menos 3 veces I12 más I12 es igual a 2 amperes, de donde finalmente puedo decir que 4 amperes es igual a 2 veces I12, de donde finalmente I sub 12 valdrá 2 amperes, que es lo que me dice el resultado en la guía. Como práctica les dejamos a ustedes el reemplazar a R5 por 6 ohms, pero el procedimiento es exactamente el mismo, y verificar que dan esos menos 8 amperes que están escritos en la respuesta en la guía de práctica. Vamos a ver el último ejercicio de esta serie, que es encontrar el valor de B1, y la potencia disipada en la resistencia de 8 ohms, el ejercicio número 24. Y bueno, acá este ejercicio básicamente la dificultad puede ser el hecho de la inclusión de un generador controlado de tensión, pero van a ver que es bastante sencillo aún con esa inclusión. En principio el circuito es sencillo, solamente tiene una corriente que cae en él, y vamos a marcar a propósito y para mayor claridad cómo son los signos de las caídas de tensión sobre las resistencias que componen el circuito, porque tenemos que ver que B1 tiene los signos invertidos con respecto a la caída que da la fórmula de Ohm sobre la resistencia de 4 ohms. Hecho esto, podemos escribir nuestra ecuación de Kirchhoff a lo largo de toda la malla de esta forma. Decimos 20 volts menos I por 6 ohms más, porque es una elevación de tensión 3 veces B sub 1, ¿sí? Menos I por 4 ohms, que es la caída que tengo ahí, menos 5 volts, que es la caída que tengo ahí, menos I por 8 ohms, y finalmente eso tiene que dar necesariamente 0 ohms de 0 volt de caída de tensión. Por otro lado, podemos escribir que B sub 1 es igual a menos I por 4, ¿sí? Ohms, porque eso se deduce de lo que dijimos en la caída de tensión, con lo cual podemos cambiar la primera fórmula que nosotros usamos a 20 menos I por 6 más 3B1, y ahora más B1 menos 5 volt menos I por 8 igual a 0, de donde tenemos una ecuación que nos permite resumir un poco todo este cálculo, y vamos a ponerlo ya: menos I por 6 más 8, ¿sí? 20 menos 5 más 4B sub 1 igual a 0. Entonces, acá tenemos 20 menos 5 es 15 volts, menos 14I más 4B sub 1. Y ahora, si nosotros queremos calcular, y esto es igual a 0, por supuesto, si nosotros queremos calcular B sub 1, es fácil deducir de esta ecuación que el valor de B sub 1 es justamente
menos 2 volts resolviéndolo, se lo dejo para ustedes y por supuesto les dejo el cálculo de la corriente y demás para que lo hagan. No quiero hacer muy larga esta pequeña presentación, lo resuelven simplemente con resolver estas ecuaciones. Bueno, hasta acá llegamos con el video, los espero para la próxima guía de práctica, la guía número 2, espero sus dudas y preguntas en el encuentro que vamos a tener virtual la próxima clase. Nos vemos.